de mis seguidores me envió esta historia. Quiero contársela cambiando los nombres que aparecen en ella. Santiago se despertó en una de las mañanas grises y húmedas de Rosario. Las calles de la ciudad aún dormían, solo unos pocos coches que pasaban de vez en cuando y las personas que salían a correr por la mañana rompían el silencio. Los ojos de Santiago aún estaban cansados, porque había pasado gran parte de la noche recordando a su hermano Lucas. Lucas tenía 24 años, era un joven enérgico y lleno de vida. Pero ya no estaba. Cuando recordaba la mañana en que recibió la noticia del accidente laboral, todavía sentía un dolor agudo en el estómago. El teléfono había sonado y un compañero de trabajo le había llamado con voz temblorosa. Santiago. Lucas, ha tenido un accidente, en el trabajo, lo sentimos mucho. El mundo de Santiago se detuvo de golpe. Le latía el corazón como si se lo fueran a sacar del pecho y le faltaba el aire. Corrió en su coche al lugar de trabajo, pero cuando llegó, la escena que se encontró lo conmocionó. Lucas yacía inmóvil en el suelo. Tras el impacto inicial, la mente de Santiago se llenó de ira y culpa. ¿Cómo había podido ocurrir algo así? La negligencia del empresario Martín era evidente. No se habían aplicado suficientemente los procedimientos de seguridad y no se habían revisado las máquinas peligrosas. Pero los engranajes de la justicia no girarían a la velocidad que Santiago esperaba, sino que, en la mayoría de los casos, serían tan lentos y burocráticos que encubrirían la injusticia. Pensó en acudir a los tribunales, pero la ira que sentía, unida a la insuficiencia de los procesos legales, le llevó a buscar otro camino. Cuando regresó a casa, entró en la habitación de Lucas. La habitación seguía reflejando su personalidad, cuadernos desordenados sobre la mesa, la guitarra colgada en una esquina, su camiseta de fútbol favorita en el borde de la cama. Santiago se sentó en la cama de Lucas y no pudo contener las lágrimas. La pérdida de un hermano no era solo un dolor personal, sino también la desaparición de sueños, momentos compartidos y esperanzas para el futuro. A Santiago le rondaba constantemente la misma pregunta: ¿cuándo se asumirá la responsabilidad por la negligencia de Martín? Afuera, el frío viento de Rosario se colaba por la ventana. Las calles de la ciudad parecían tranquilas e indiferentes, pero Santiago sabía que la demora de la justicia estaba acumulando ira en su interior. Las primeras semanas tras la muerte de Lucas transcurrieron para Santiago entre noches de insomnio y miradas vacías. Se olvidó de comer, no podía hablar con sus amigos, solo revivía una y otra vez los recuerdos de Lucas en su mente. Un día, cuando Santiago regresó al trabajo, pasó por la oficina de Martín. Martín lo recibió con su clásica expresión fría y calculadora. Santiago, quiero decirte que lo siento, dijo Martín, pero su voz no sonaba sincera. Santiago no vio ningún signo de arrepentimiento o culpa en los ojos de Martín. En ese momento, la ira de Santiago se intensificó aún más. No se trataba solo de una pérdida, sino de una injusticia. Durante las primeras semanas, Santiago investigó los detalles del incidente. Examinó minuciosamente los registros de seguridad del lugar de trabajo, las declaraciones de los testigos y los documentos de procedimientos de la empresa. Tomó nota de cada detalle, anotó cada omisión y cada defecto. Sin embargo, la lentitud del sistema y las poderosas conexiones de Martín obstaculizaban constantemente la búsqueda de justicia de Santiago. Ni siquiera acudir a los tribunales daba resultado. Este proceso reforzó la ira y la determinación de Santiago. Ya no solo quería justicia, Martín debía pagar por su error. Cuando se quedaba solo en casa, Santiago miraba las fotos de Lucas. Su rostro sonriente, los momentos en que cruzaba los brazos, las vacaciones que pasaban juntos. Cada foto encendía una chispa en el interior de Santiago. Esa chispa se convertiría con el tiempo en una llama. Santiago decidió intervenir silenciosamente en la vida de Martín, no con violencia física, sino con un plan de venganza construido con inteligencia y estrategia. Planeó dar los primeros pasos en silencio. Los pensamientos de Santiago se agitaban como el viento que soplaba por las calles de Rosario. La ciudad seguía fluyendo a su ritmo, como siempre, y la gente continuaba con su vida cotidiana. Pero para Santiago nada volvería a ser como antes. La pérdida de su hermano había creado un vacío en su interior, pero al mismo tiempo había dado lugar a un propósito, un objetivo que llenaría ese vacío: reparar el error de Martín. Cuando llegó la noche,
Santiago se sentó en la habitación de Lucas y visualizó su plan en su mente. Debía empezar con pequeños pasos, infiltrarse en la vida cotidiana de Martín, poner a prueba su confianza, observar sus debilidades. Cada movimiento debía estar calculado. Santiago respiró hondo y cerró los ojos. El recuerdo de Lucas ya no era solo un dolor, sino también una guía. Lo recordaría en cada paso que diera, llevaría su nombre en cada estrategia que trazara. En los días posteriores a la muerte de Lucas, Santiago reunió todo su valor para buscar justicia. Cuando entró en los edificios grises y oficiales de los juzgados municipales de Rosario, el eco de sus pasos y el repiqueteo de los teclados en los pasillos acentuaban aún más el vacío que sentía en su interior. A cada paso, sentía el ambiente frío y distante de la justicia. Cuando llegó el día de la primera vista, Santiago se enfrentó a los abogados de Martín. La poderosa red social y jurídica de Martín había inclinado la balanza a su favor desde el principio. Los abogados alegaban que Martín era inocente, basándose en deficiencias en los procedimientos y en la distribución de responsabilidades. A Santiago se le encogió el corazón. Ver que la justicia podía manipularse tan fácilmente llevó su ira al límite. Mientras Santiago caminaba por las calles de la ciudad al salir del tribunal, ni siquiera el aire gris y húmedo de Rosario podía consolarlo. El dolor por la pérdida de Lucas, sumado a la indiferencia de Martín, hacía que el vacío dentro de Santiago fuera cada vez mayor. La gente seguía con su vida cotidiana, pero para Santiago el tiempo parecía haberse detenido. Cada esquina le recordaba la sonrisa de Lucas, sus conversaciones y los recuerdos compartidos. Con el paso de las semanas, el proceso judicial se convirtió en una decepción para Santiago. La falta de pruebas, la lentitud de la burocracia y las poderosas conexiones de Martín retrasaban constantemente el caso. Santiago, sentado solo en casa, revisaba los expedientes y tomaba nota de cada detalle. La insuficiencia del sistema judicial lo empujó a tomar un nuevo camino. La justicia ya no se obtendría por las vías oficiales, sino por sus propios medios. Santiago no estaba solo en su búsqueda de justicia. Los amigos de Lucas y algunos familiares intentaban apoyarlo. Sin embargo, Santiago sabía que su ira y su dolor eran una lucha individual. Esta lucha requería inteligencia y estrategia. Comenzó a hacer planes para infiltrarse en la vida de Martín, observar sus puntos débiles y desgastarlo psicológicamente. Como primer paso, decidió investigar las rutinas diarias de Martín. Comenzó a observar su comportamiento en la oficina, sus reuniones, sus relaciones con los empleados y su entorno social. Lo siguió por los cafés, las calles y los restaurantes que frecuentaba en Rosario. Santiago no dejaba nada al azar, cada detalle sería un arma que utilizaría en el futuro. Sin embargo, este proceso también provocó un conflicto en el interior de Santiago. El colapso de la justicia avivaba su ira, pero al mismo tiempo le remordía la conciencia. Para Santiago, era difícil encontrar el equilibrio entre vengarse sin dañar la memoria de su hermano. Por las noches, se sentaba en la habitación de Lucas, miraba sus fotos y se preguntaba, ¿es correcto este plan? ¿Hasta dónde debo llegar? A medida que Santiago descubría los puntos débiles de Martín, su determinación de convertir su ira en acción aumentaba. El fracaso en el proceso judicial ya no lo desanimaba, al contrario, había comprendido que debía elaborar un plan estratégico y frívolo. Cada pequeño detalle, cada brecha de seguridad, era una oportunidad para Santiago. Una noche, Santiago habló con los empleados de la oficina de Martín y recopiló pequeños datos. ¿Qué proyectos habían fracasado? ¿Qué empleados se habían ganado su confianza? ¿Quiénes cuestionaban la reputación de Martín? Cada dato constituía una pieza fundamental del plan de venganza de Santiago. Mientras caminaba por las estrechas calles de Rosario, repasaba una y otra vez los detalles del plan en su mente. Ahora, cada día era una prueba para Santiago. Ir al trabajo, mantener su vida social y, al mismo tiempo, intervenir silenciosamente en la vida de Martín requería tiempo y atención. Sin embargo, la ira lo motivaba a cada paso. La pérdida de Lucas no era solo un dolor del pasado, sino que se había convertido en el catalizador de las acciones futuras de Santiago. Santiago, al salir de la sala del tribunal, recordó la mirada de Martín. Martín tenía una expresión segura en el rostro, pero en sus ojos se percibía una leve inquietud. Santiago se había dado cuenta. Había surgido la primera chispa.
comprendió que podía provocar una pequeña pero eficaz sacudida en la vida de Martín. Santiago, mientras miraba las fotos de Lucas, tomó una decisión en silencio: la justicia ya no se haría en los tribunales, sino en sus propias manos. Las calles de Rosario se unieron a la sombra del plan lleno de ira y estrategia que Santiago tenía en mente. Se habían dado los primeros pasos hacia la venganza y la historia comenzaba a adentrarse lentamente en las profundidades del suspense psicológico. Santiago, al ver que la justicia no se podía conseguir por la vía oficial, puso en marcha su propio plan. Mientras caminaba por las estrechas calles de Rosario, calculaba cada paso en su mente. Había tomado nota cuidadosamente de las rutinas diarias, los hábitos y las vulnerabilidades de Martín en materia de seguridad. Ahora era el momento de preparar el terreno adecuado para convertir su ira en acción. Su primer movimiento fue pequeño pero eficaz. Entró sigilosamente en la oficina de Martín y buscó formas de acceder a su ordenador. Estudió las cámaras de seguridad, los sistemas de alarma y las rutinas de los empleados. Daba cada paso con sigilo y cautela, observando para descubrir los puntos débiles de la vida de Martín sin que nadie se diera cuenta. Santiago también comenzó a investigar el entorno social de Martín. Sus relaciones en el trabajo, sus amigos e incluso sus pequeños secretos podían ser herramientas útiles en el futuro. Una noche, fue al café al que Martín solía ir y observó su entorno. Habló con el barista, observó a los camareros y tomó nota de los hábitos de Martín. Cada pequeño detalle era una migaja de información para Santiago. Estas migajas formarían la base de una red que más adelante sacudiría la vida de Martín. El primer objetivo era crear pequeñas molestias en los lugares donde Martín se sentía seguro. En su oficina, realizó pequeñas manipulaciones con cuidado, revolvió los archivos secretos de su ordenador y creó un ligero desorden en su escritorio. Al principio, Martín pensó que se trataba de una coincidencia. Sin embargo, estas pequeñas perturbaciones eran las primeras señales del plan de Santiago. Cuando se quedó solo en casa, Santiago revisó su plan. Las primeras jugadas habían sido suficientes para incomodar ligeramente a Martín, pero para causar un impacto real se necesitaban estrategias más profundas. Las calles de Rosario estaban llenas de los pensamientos de Santiago en la oscuridad de la noche. Cada paso, cada jugada, formaba parte de un plan mayor. La psicología de Santiago también comenzó a cambiar durante este proceso. A medida que daba sus primeros pasos, la ira daba paso a una satisfacción controlada. El recuerdo de Lucas le daba fuerzas a Santiago en cada estrategia. Pero al mismo tiempo le hacía cuestionar su conciencia: ¿hasta dónde debo llegar? ¿Dónde está el límite de este plan? La ira provocada por la muerte de su hermano motivaba a Santiago y le hacía avanzar con cautela. Santiago decidió influir también en la reputación de Martín en el trabajo. Primero comenzó a difundir pequeños rumores. Entre los empleados comenzaron a circular pequeños datos, como que Martín cometía errores en sus decisiones y retrasaba los proyectos. Estos rumores eran aparentemente insignificantes, pero bastaban para crear desconfianza en el entorno de Martín. Un día, Santiago volvió a entrar en el edificio de oficinas de Martín. Esta vez, su objetivo era acceder a los correos electrónicos privados de Martín. Entrar en los ordenadores, revisar pequeños documentos y observar las relaciones de Martín con sus compañeros de trabajo eran parte importante del plan de Santiago. Santiago, que deambulaba por las calles de Rosario, era como una sombra, una presencia imperceptible, pero cada vez más influyente. Martín seguía creyendo que la inquietud inicial era una casualidad. Sin embargo, los pequeños gestos de Santiago estaban minando la confianza de Martín e influyendo en sus decisiones. Por primera vez, Martín comenzaba a darse cuenta de que algo no iba bien en su vida, pero, al no saber quién era Santiago, esa inquietud se convertía en un miedo misterioso. Santiago, mientras llevaba a cabo su plan, también tomaba nota de sus observaciones. Las reacciones de Martín, el comportamiento de las personas que lo rodeaban y las pequeñas crisis en el trabajo eran información valiosa que podría utilizar en el futuro. Cada paso estaba dirigido tanto a la venganza como a la superioridad psicológica. Santiago, mientras caminaba por las tranquilas calles de Rosario, sentía el efecto de sus primeros movimientos. Las pequeñas sacudidas en la vida de Martín demostraban que la estrategia de Santiago estaba funcionando. La ira y la inteligencia se habían unido para acercar a Santiago paso a paso a su objetivo. El recuerdo de Lucas ya no era solo un dolor,
sino también una guía que lo motivaba en cada movimiento y reforzaba su plan. Los primeros movimientos habían concluido, pero para Santiago esto era solo el comienzo. Las intervenciones más profundas y efectivas en la vida de Martín se producirían en el siguiente paso. En la oscuridad de la noche de Rosario, Santiago revisaba silenciosamente su plan y sentía que los juegos psicológicos habían comenzado. Tras provocar con éxito pequeños trastornos en la vida de Martín, Santiago decidió profundizar aún más en su plan. Ahora su único objetivo era que Martín perdiera la confianza en sí mismo y el control de su vida. Mientras caminaba por las estrechas calles de Rosario en la oscuridad de la noche, calculaba cada paso en su mente. La parte más crítica del plan era atacar la psicología de Martín y hacer que su vida cotidiana se volviera inmanejable. El primer paso fue manipular el entorno social de Martín. Santiago se puso en contacto con los compañeros de trabajo y el círculo de amigos de Martín y difundió rumores pequeños pero efectivos. Los chismes que cuestionaban las decisiones de Martín y exageraban sus errores provocaron poco a poco una pérdida de confianza en la oficina y en su vida social. Al principio, Martín intentó ignorar estos rumores, pero los cambios en el comportamiento de las personas que le rodeaban le indicaban una realidad inquietante. Estaba perdiendo el control. La segunda jugada de Santiago fue alterar la rutina diaria de Martín. Observó durante mucho tiempo las calles de Rosario, tomó nota de los cafés a los que iba, a qué horas hacía deporte y por qué caminos caminaba. Con esta información, provocó pequeños inconvenientes, desinfló ligeramente los neumáticos de su coche, cambió de lugar un archivo importante en la oficina y organizó pequeños accidentes que provocaran la distracción de Martín. Estos incidentes, que a primera vista parecían insignificantes, crearon una inquietud constante en la mente de Martín. La estrategia más importante del plan de Santiago era perturbar poco a poco el equilibrio mental de Martín. Cada pequeña intervención minaba la confianza de Martín, influía en sus decisiones y debilitaba sus relaciones con las personas de su entorno. Santiago se infiltraba en la vida de Martín como una sombra invisible, aumentando su influencia sin dejar rastro. Mientras caminaba por las grises calles de Rosario, calculaba cada paso en detalle en su mente. Cada movimiento estaba destinado a asegurar su superioridad psicológica. Martín había empezado a darse cuenta. Los pequeños contratiempos constantes en el trabajo, los comportamientos extraños de sus amigos y los incidentes molestos de su vida cotidiana le inquietaban. Había empezado a cuestionar su propia confianza, lo que provocaba el efecto deseado por Santiago. La paciencia de Martín se agotaba, sus emociones prevalecían sobre su lógica. Santiago entraba en acción precisamente en ese momento, utilizando la memoria de su hermano Lucas como motivación y planificando cuidadosamente cada movimiento. Un día, Santiago entró a escondidas en la oficina de Martín y cambió los documentos de una importante reunión. Durante la reunión, la presentación de Martín se realizó con datos erróneos, lo que provocó desconcierto e inquietud entre los empleados. Mientras Martín intentaba comprender cómo había sucedido esto, Santiago observaba desde la distancia y aprendía de cada pequeña crisis. La ira y la ansiedad de Martín eran el centro del plan de Santiago. La tercera jugada de Santiago fue atacar la vida privada de Martín. En el barrio de Rosario, observó atentamente la casa de Martín y tomó nota de sus rutinas, de los amigos que visitaba y de los pasatiempos con los que ocupaba su tiempo. Pequeñas intervenciones comenzaron a crear inquietud en la vida privada de Martín, pequeñas notas dejadas frente a su casa. Objetos ligeramente modificados y contratiempos aleatorios creaban una constante inquietud en la mente de Martín. La vida de Martín se estaba sumiendo poco a poco en el caos, tal y como había planeado Santiago. La inteligencia y la paciencia de Santiago lo acercaban paso a paso a su objetivo. Mientras caminaba por las calles de Rosario en la oscuridad de la noche, Santiago sentía que había avanzado un paso más. Cada movimiento dejaba una profunda huella en la psicología de Martín, y la ira y el deseo de venganza de Santiago se consolidaban de manera satisfactoria. El plan de Santiago no se limitaba a pequeñas intervenciones. La pérdida total de la confianza de Martín lo llevaría a un punto débil en su trabajo y en su vida social. Sus observaciones en las calles de Rosario le facilitaban descifrar la psicología de Martín. Santiago planeaba cada movimiento con cuidado, utilizando la memoria de Lucas como guía. Santiago observó los efectos que esto tenía en el estado mental de Martín. Martín ahora estaba inquieto, distraído y desconfiado de su entorno.
Mientras caminaba por las oscuras calles de Rosario, Santiago sintió la primera victoria de su venganza. El objetivo principal del plan comenzaba a hacerse realidad. Gracias a la estrategia de Santiago, la vida de Martín se estaba volviendo incontrolable. Santiago sonrió en silencio mientras miraba las fotos de Lucas. La ira había dado paso a una satisfacción controlada. Cada movimiento, cada intervención, comenzaba a hacerle sentir el sabor de la venganza. Las calles silenciosas de Rosario se fundían con la sombra de Santiago y simbolizaban el comienzo de los juegos psicológicos. Los caminos de la venganza ya eran visibles y Santiago profundizaría aún más su plan en el siguiente paso. Santiago, tras profundizar de forma planificada en las pequeñas perturbaciones y juegos psicológicos de la vida de Martín, ya estaba listo para dar sus grandes pasos. Mientras caminaba por las calles grises y estrechas de Rosario, repasaba cada detalle en su mente y revisaba su plan por última vez. El objetivo de estos pasos ya no era solo causar molestias, sino derribar todas las barreras de seguridad de Martín y dejarlo completamente indefenso. La primera gran jugada fue contra la reputación de Martín en el trabajo. Santiago cambió unos documentos importantes de una reunión de trabajo de alto nivel. Los datos que se presentaron en la reunión eran incorrectos y contradictorios. Los empleados estaban confundidos y los altos directivos, enfadados. Aunque Martín sabía que el error no estaba bajo su control, las personas que lo rodeaban comenzaron a pensar que era incompetente. La pérdida de confianza en el trabajo afectaba gravemente la psicología de Martín. Santiago, observando este caos desde la distancia, sentía que su plan estaba surtiendo el efecto deseado. El segundo movimiento se dirigió a la vida privada de Martín. Santiago realizó pequeñas pero llamativas intervenciones en la casa de Martín. Cambió de lugar objetos personales, dejó pequeñas notas y alteró ligeramente sus rutinas diarias. Aunque al principio Martín pensó que se trataba de una coincidencia, la repetición de los hechos le causaba una gran inquietud. La inquietud en su casa, sumada a la crisis en el trabajo, creó una atmósfera caótica en toda la vida de Martín. La tercera y más eficaz jugada de Santiago fue manipular por completo el entorno social de Martín. Santiago se puso en contacto con los amigos y allegados de Martín, filtró pequeños datos y difundió rumores que minaban su confianza. Martín ya no podía confiar en nadie, incluso sus amigos lo miraban con recelo, lo criticaban por el más mínimo error o retraso y se alejaban de él. Este aislamiento social había comenzado a provocar una ruptura irreversible en la psicología de Martín. Santiago, mientras caminaba por las calles silenciosas de Rosario durante la noche, observaba el efecto de su plan a cada paso. Los cambios en el comportamiento de Martín demostraban lo eficaz que era la estrategia de Santiago. Martín ahora estaba constantemente tenso, distraído y desconfiado de su entorno. Había comenzado a perder el control. La superioridad psicológica de Santiago era evidente. En medio del caos, Santiago observaba los efectos de su plan, al mismo tiempo, encontraba una paz interior. El recuerdo de Lucas lo motivaba y convertía su dolor y su ira en energía en cada movimiento. Sin embargo, Santiago tenía cuidado de no sobrepasar los límites de la venganza. Cada paso debía ser eficaz y controlado. Un día, Santiago Martín cometió un error crítico en su oficina. Provocó que se firmara incorrectamente un contrato importante. Este error afectó directamente al ámbito de responsabilidad de Martín en el trabajo y provocó la ira de los altos directivos. Cuando Martín se dio cuenta del error, se sintió a la vez enfadado e impotente. Santiago, observando este caos desde la distancia, se dio cuenta de que los juegos psicológicos habían logrado su objetivo. La parte más dramática del plan de Santiago era obligar a Martín a enfrentarse a él. En una antigua cafetería de Rosario, preparó un ambiente para que Martín se encontrara con él. Este encuentro sería el punto culminante de los juegos psicológicos que se habían llevado a cabo en silencio durante mucho tiempo. Martín, sin saber quién era Santiago, solo sentía la fuente de su inquietud. Durante el encuentro, Santiago expuso con calma pero con dureza los errores y debilidades de Martín. Martín, mientras trataba de comprender quién era, comenzó a sentir poco a poco miedo e impotencia. La ira y la determinación en los ojos de Santiago se combinaban con una energía que evocaba el recuerdo de Lucas y presionaban psicológicamente a Martín. Este enfrentamiento no solo fue el punto álgido de la venganza para Santiago, sino también un punto de inflexión.
La rendición y el miedo de Martín satisfacían el dolor y la ira que Santiago había acumulado durante años. Las silenciosas calles de Rosario observaban en silencio la victoria de Santiago y la derrota de Martín. Al alejarse de Santiago, Martín solo había dejado un punto de partida, una huella irreversible en la vida de Martín. Santiago, respetando la memoria de Lucas, había comprendido que la venganza no era solo justicia, sino que también podía lograrse con estrategia y superioridad psicológica. Mientras caminaba por Rosario en la oscuridad de la noche, la ira que Santiago sentía en su interior se había convertido en una fuerza controlada y satisfactoria. Santiago estaba a punto de dar el paso que finalmente pondría fin al rencor y el dolor que llevaba años acumulando. Mientras caminaba por las estrechas calles de Rosario durante toda la noche, repasaba cada detalle en su mente. Los pequeños pero efectivos golpes que había asestado a la vida de Martín ahora formaban un todo y habían sembrado el caos en la mente de Martín. Ahora solo quedaba un movimiento final, el enfrentamiento y el ajuste de cuentas. Santiago eligió un antiguo almacén. Era un lugar secreto y aislado, un entorno en el que nadie podría intervenir. Al entrar en el almacén, planificó cuidadosamente cada paso. En el interior solo había una mesa, 2 sillas y algunas pistas que Santiago había preparado. Sabía que Martín se sentiría completamente indefenso allí. Santiago pensó en la memoria de Lucas y sintió que ese momento era ideal para liberar la ira que había acumulado durante años. Cuando Martín entró en el almacén, en su rostro se reflejó primero sorpresa y luego un ligero temor. Los ojos de Santiago mostraban una determinación silenciosa pero firme. «No tengo por qué entender que me ha traído aquí, ¿verdad?», murmuró Martín con voz temblorosa, pero tratando de ocultar su ira. Santiago solo asintió con la cabeza. Las palabras eran innecesarias, porque lo que se había hecho durante años era una prueba visible. En primer lugar, Santiago puso a prueba la psicología de Martín. Le recordó uno por uno sus errores, las pequeñas pero críticas decisiones equivocadas que había tomado en el pasado y las actitudes de las personas de su entorno. Martín palideció, ahora la ira y el miedo se mezclaban, pero la impotencia prevalecía. El plan de Santiago había funcionado como un mecanismo de venganza tras años de ira, y Martín había perdido el control de su vida. El segundo movimiento de Santiago fue directamente contra la reputación social de Martín. En el almacén, le contó uno por uno los problemas que Martín tenía en el trabajo y en su entorno social, sacó a relucir sus errores, la pérdida de confianza y la soledad. Martín intentaba asimilar cada palabra, pero la estrategia de Santiago lo había dejado completamente inutilizado. El plan que había comenzado en las estrechas calles de Rosario se había convertido ahora en un enfrentamiento definitivo. Santiago, recordando en silencio la memoria de Lucas, preparó su último movimiento. Le echó en cara a Martín toda la responsabilidad del caos en su vida. A Martín se le llenaron los ojos de lágrimas, se le aceleró la respiración y quedó completamente indefenso. El objetivo de Santiago no era causarle daño físico, sino obtener superioridad psicológica. Y ese objetivo se había cumplido por completo. Martín ya no sabía qué hacer, en quién confiar o cómo recuperarse. Durante este enfrentamiento, Santiago sintió una especie de satisfacción interior. La ira que había acumulado durante años había llegado a su fin. La estrategia que había comenzado en las tranquilas calles de Rosario y que había ido creciendo poco a poco había afectado profundamente la vida de Martín. Santiago había comprendido que la venganza no era solo ira, sino también una superioridad obtenida con estrategia y paciencia. Al salir del almacén, Santiago dejó atrás el estado de desconcierto y confusión de Martín. Mientras caminaba por las oscuras calles de Rosario, el dolor que sentía en su interior dio paso a una paz controlada. El respeto que sentía por la memoria de Lucas y la ira acumulada durante años finalmente dieron paso a una satisfactoria tranquilidad. Santiago ya no cargaba con el peso del pasado, solo sentía que la venganza se había llevado a cabo de manera equilibrada y justa. Al final de la historia, la vida de Martín nunca volvería a ser la misma. La pérdida de confianza en el trabajo y en su entorno social, el agotamiento psicológico y la soledad habían afectado su vida de manera permanente. Santiago, por su parte, había logrado una especie de victoria silenciosa al honrar la memoria de Lucas. Las calles de Rosario, al unirse con la sombra de Santiago, narraban en silencio que la venganza era un poder tan doloroso como satisfactorio.
Ahora solo quedaban Santiago y la ira que había acumulado durante años, ira que, con la estrategia adecuada, se había convertido en satisfacción. Y los dolores del pasado habían llegado a su fin gracias a la inteligencia y la paciencia de Santiago. La memoria de Lucas ya no era solo dolor, sino también un símbolo silencioso de justicia.